Eh, buenos días, señores del jurado, buenos días, profesora Silvia, profesor Alejandro, profesor Luis Rojas, y profesor Mariano Condori también, asesor del grupo. En esta oportunidad tenemos presentes a los egresados Juan Pablo León y Bruno Aguado para sustentar su proyecto de titulación deno- denominado diseño e implementación de módulos solares en hogares familiares. La sustentación debe estar aproximadamente por unos 20 minutos, ¿no? Donde se necesita la participación de ambos para poder hacer una calificación personalizada y luego el jurado hará las preguntas que estime conveniente, ¿no? Pueden empezar, pueden compartir su pantalla para poder visualizar sus PPTs. Adelante, Bruno y Juan Pablo. Yo voy a compartir, pero creo que no tengo el permiso. Correcto. Ahora te damos compartir. Ok, perfecto. Disculpe. ¿Puedes poner en pausa la grabación, por favor? Mientras. Aquí está. Muy bien. ¿Podemos iniciar, profesores? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los presentes por darnos un poco de su tiempo para poder mostrarles nuestra sustentación. Mi nombre es Juan Pablo León Vázquez y con mi compañero Bruno Héctor Aguado Álvarez hemos realizado este trabajo de investigación que se llama Diseño de módulos solares en hogares familiares. También agradecer al profesor Mariano Condori por su asesoría a lo largo del proyecto e iniciamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí la problemática. Durante la pandemia que se inició en el 2020, hubo un aumento del consumo eléctrico en los hogares proporcionalmente a la actividad dentro de las mismas. ¿A qué me refiero con la actividad? Había sido por teletrabajo y clases en línea e incluso porque la gente pasara más tiempo consumiendo entretenimiento como televisión, computadora y teléfonos. La situación hizo que sea más costoso el pago de electricidad dentro de los hogares, afectando negativamente la economía del sector doméstico. Sin embargo, se podría decir que la pandemia ha terminado, pero eso no significa que los costos hayan bajado con lo relacionado, que bien pudo haber un aumento de electricidad o bien pueda volver a haber otra situación parecida a lo que hubo en la pandemia, obligándonos a regresar a que nuestras actividades en el hogar vuelvan a estar presentes. Si bien el consumo, la generación eléctrica en el Perú es limpia, creo que el 40% de la energía utilizada en Perú es gracias a las plantas hidroeléctricas. Estas plantas hidroeléctricas también contaminan y debido a que el cambio de los cuerpos de río hace que en el ambiente cambie el cauce natural de estos mismos, provocando alteraciones en el ambiente. Así que, siguiente diapositiva, por favor. Buscamos alternativas mejores para esto. ¿Y a qué me refiero con alternativas? Bueno, el objetivo general es diseñar un convertidor de energía que sea solar en energía eléctrica utilizable para reducir el gasto mensual en el consumo eléctrico en los hogares, colaborando también con el cuidado del medio ambiente. Esto se desglosa en tres objetivos, que uno es la elaboración de planos de fabricación estandarizada del módulo fotovoltaico para que sea funcional y eficiente. También realizamos cálculos para determinar los elementos requeridos para una adecuada eficiencia energética, con un caso hipotético de personas que consuman de 100 a 150 kilovatios mensuales y que sea sustentable económicamente para esta familia hipotética. También aprovechar las tecnologías emergentes relacionadas a la creación de energía limpia para el cuidado del medio ambiente. Como bien dije, hay que buscar alternativas mejores para crear energía
eléctrica. Siguiente, por favor. Rápidamente, nosotros durante el trabajo encontramos 3 soluciones posibles: la solar, la eólica y la mareomotriz. La solar apunta a ser que con un módulo fotovoltaico que se compuesta por celdas policristalinas y monocristalinas, dependiendo del presupuesto y las necesidades del hogar. Además, la instalación sería sobre suelo y techo, dependiendo de la casa y el espacio con el que cuente la vivienda. También se considera una batería de ácido, litio o de gel, respectivamente, porque son los que más se utilizan en los módulos solares. Y por último, las salidas de energía serían las más corrientes de corriente alterna. Como solución 2 tenemos la energía eólica, que si bien son mediante aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en energía mecánica, y esto con un generador a energía eléctrica. Pasa por los rotores, y estos rotores están compuestos por álabes que están hechos de fibra de vidrio para así generar energía con un rotor. El problema de esto es que aquí en Lima, para que sea eficiente este tipo de energía, la velocidad del viento debe ser por lo menos de 5 kilómetros por hora constantes, cosa que en Lima no es posible. Por lo tanto, se ha descartado esa solución. Y por último, tenemos la solución 3, que es la maremotriz, que si bien suena muy atractiva debido a que en Lima hay bastantes latifundios y cuerpos marinos, el problema es que requiere una inversión bastante alta y es idéntica que la eólica, pero que en lugar del viento usa la energía de las mareas. Así que requiere un fuerte costo de inversión y tampoco sustentable para una familia. Siguiente. Así que nuestra solución que hemos decidido adquirir ha sido la solar. Listo. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Bruno para que les muestre un poco del diseño que hemos hecho en Inventor y asimismo de los cálculos. Sí, aquí tenemos algunas imágenes de lo que hemos presentado en el proyecto, que es un soporte para los paneles, que lo particular de ese soporte es que está hecho especial para Lima. Tiene un ángulo que es ideal para esta zona porque dependiendo de la zona, si estamos en Lima o en otras provincias, tiene otro ángulo para que esté mejor apuntado hacia el sol. Este de 35 grados, que es lo más óptimo. Y también está hecho para que pueda sostener paneles de 200 watts, el cual es, en nuestra opinión, el más modular, el que se acomoda mejor a los hogares, el que se puede acomodar. Y también decir que la estructura, la parte de los triángulos, por ejemplo, son de acero ASTM A500 y la parte que sostiene los paneles ya es de aluminio de un perfil que permite la mejor sostención de estos paneles. En la parte de los cálculos para los componentes, para mí y mi compañero ha sido bastante importante. Le hemos dado bastante empeño en cómo demostrar su correcto funcionamiento a través de los cálculos. Por eso es que hemos realizado un curso de fotovoltaica, el cual nos ha dado las técnicas, las fórmulas, cómo funciona todo este sistema, ¿no? Hemos obtenido todo el proceso para una elección de componente más profesional y hemos elegido este método ya que este proyecto lo vemos como una puerta para un negocio futuro o proyectos más grandes. Por eso es que hemos hecho todos los cálculos para hallar el inversor, para ver el HCP dependiendo de la zona del lugar, el cálculo para los paneles solares, el número de string, cuántos paneles de paralelo podemos usar para no dañar el inversor para que tenga una buena vida, la elección de los conductores y todos los componentes de protección. Acá un resumen del HCP, el HPS quiero decir, que son las horas solares pico, ¿no? Es como lo más importante en los cálculos, porque un HPS quiere decir que son 1000 watts por metro cuadrado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en un lugar dice que tiene 4 HPS, 4 HPS durante todo el día, no quiere decir que por hora te dé 1000 watts, sino que durante, digamos, las 9 horas de iluminación,
solamente son 4000 watts por metro cuadrado. También otra curiosidad es que un panel te dice, por ejemplo, 200 watts, pero eso no ocurre, ¿no? Porque los fabricantes tienen como que se ponen de acuerdo que esos 200 watts lo da solamente cuando hay una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Y en Lima llegamos a un máximo de 850. O sea, nunca nos va a dar 200 watts, como dice. Por eso que para hallar los paneles, para hallar cuántos números de paneles, es muy importante saber el HPS de la zona en específico y poder hallar el número de paneles. Acá en la gráfica de la derecha, en la esquina superior, vemos también cómo varía esta irradiancia a través de los meses. Vemos que en enero y diciembre, febrero, noviembre, tenemos una irradiancia bastante alta, en el que, por ejemplo, hemos comparado el mes de mayor irradiancia y el de menor irradiancia. En enero solamente necesitaríamos 3 paneles para cubrir nuestra demanda de 100 kilowatts mensuales. Solamente necesitaríamos 3 paneles. A diferencia de junio, julio, que necesitaríamos hasta 9 paneles. Entonces aquí vemos bastante la diferencia de cómo influye la irradiancia. Y yo y mi compañero hemos visto conveniente no utilizar los 9 porque eso sería bastante costoso y hemos decidido que durante los meses de mayo, junio, julio se reduzca por parte del consumidor se reduzca el consumo por un 30% y lleguemos a un máximo de 6 paneles. De 6 paneles para que no influya mucho, ¿no? el costo final. La imagen que está aquí inferior es el software que es gratuito y libre en la web, que te permite escoger la zona, en específico un punto, y te dice datos importantes como el ángulo que debe estar el panel, y también te dice el HPS por zona, por mes, y ha sido bastante útil para los cálculos. También otra parte importante ha sido saber cuántos paneles en serie y en paralelo vamos a conectar. Y acá lo he reducido en estos 3 principios que tenemos que cumplir. El voltaje del streaming tiene que estar por debajo del voltaje máximo del inversor, porque el inversor es bastante importante. Creo que todo gira alrededor del inversor en esa parte. También tiene que estar por debajo del voltaje MPPT máximo del inversor, que el MPPT es un algoritmo que tiene el inversor para que sea sea más eficiente. Y hemos optado por este algoritmo, por este tipo de inversores, porque es lo que se usa en proyectos de mayor escala también, para poder utilizar todo el método que se usa de forma más profesional en proyectos más grandes. Y el voltaje tiene que estar entre este rango de voltaje MPPT que nos da el inversor, con los datos de la ficha técnica. Y con todos estos cálculos hemos visto de que el inversor permite conectar hasta 4 paneles en serie de 200 watts, el que hemos elegido, y hasta 6 paneles en serie, no, hasta 6 circuitos en serie conectados en paralelo. Entonces, aquí abajo tenemos que dice por panel tiene 22 voltios y de corriente 9.17. Pero también quiero dejar en claro que este voltaje y amperaje no es que nosotros lo hemos visto solamente en la ficha técnica y hemos continuado con el procedimiento, ¿no? de hallar el máximo de paneles que podemos conectar. No, sino que hemos tenido que ver el panel, su voltaje y corriente, pero en su máxima capacidad, en su máxima temperatura y la máxima irradiancia, que sería donde van los paneles. Tenemos que ver dónde va a estar ubicado su máxima irradiancia, la máxima temperatura ambiente, calcular la temperatura que va a llegar el panel y así calcular el voltaje y corriente que daría. Ya recién con esos datos podríamos ver cuánto sería el voltaje y corriente real que estaría dando el panel, para poder recién calcular cuántos paneles vamos a poder conectar en serie y cuántos paneles en paralelo. Ya con eso podemos ver que con esas conexiones que hemos elegido
nos daría un total de 67.74 voltios y corriente 18.34. Y vemos que está muy por debajo del máximo que nos permite el inversor. Lo que es muy bueno porque eso nos asegura que la vida útil del inversor va a ser bastante alta. También hemos hecho lo mismo, hemos cumplido con todas las reglas para hallar el fusible, que tiene que estar entre la corriente máxima de las conexiones del string, por ejemplo, y entre la corriente máxima del conductor. Igual con el interruptor termomagnético, que tiene que estar entre la corriente máxima de salida del inversor y la corriente máxima de los conductores. Hemos cumplido con todas las reglas, hemos escogido los componentes correctos y los de protección, sobre todo para asegurar la vida útil de nuestro sistema, que tampoco es económico. Estamos hablando de que no dure solamente 15 años, sino esperamos que dure 20, porque ya les pasaré a explicar a mi compañero de que es importante una buena elección de componentes para asegurar una buena vida útil de nuestro sistema. Bueno, con el simulador Sisifo, que es una página web también gratuita, pudimos determinar con la ayuda de ya la elección de componentes, la energía solar promedio que nuestra zona generaría en kilovatio hora en un periodo de 12 meses, dándonos un total de 2014 kilovatio hora. Y la segunda tabla es un promedio ponderado de una familia al azar de aquí a un año también, de cuánto consumen al mes promedio, dando un total de 1500 kilovatio hora. Y en la siguiente diapositiva podemos percibir una tabla comparativa de donde la energía solar que se genera de nuestro panel es el azul y la energía consumida por la familia es el rojo. Aquí, como podemos observar, en la temporada de invierno, que inicia a partir de entre abril y mayo hasta mediados de agosto, hay un déficit energético de importante que si bien podría haberse solucionado metiendo más strings de paneles solares, lo que se busca es reducir el consumo y el gasto de dinero en la familia. Por lo tanto, al consumidor se exhorta de verdad que reduzca durante esos meses su consumo energético para evitar gastar en lo posible. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles un poco del mantenimiento de módulos fotovoltaicos. Bueno, ¿sabían ustedes que más del 90% de los mantenimientos correctivos a módulos fotovoltaicos tienen más que ver con el montaje inicial o la mala elección de los componentes? Así que para prevenir esto se hicieron los cálculos correspondientes y también hay que asegurar bien las borneras del módulo al momento de la instalación, reducir los empalmes en su medida, porque como bien sabemos, los empalmes son algo peligrosos y si no están bien aislados, pueden generar problemas en la corriente. Además de que tienen que tener una muy buena protección en sus cables, ya que también son caros, y encontrar el error en uno de esos cables, en esa máquina de cables, puede ser caro también por el mantenimiento correctivo que se le da a esos. En el ámbito de los paneles solares, se recomienda también limpiar el módulo con un paño suave para evitar rayaduras en el mismo, ya que la suciedad y el polvo reduce la capacidad y receptora de luz en las células fotovoltaicas. Y estas celdas fotovoltaicas de preferencia tienen que ser monocristalinas, ya que la eficiencia de esas celdas son mayores que las policristalinas. Y en Lima eso beneficia bastante, ya que en Lima la luz directa del sol no siempre está disponible. Por lo tanto, ese problema se reduce bastante usando monocristalinas, que son un poco más caras, pero tienen mucha mayor cantidad de vida útil. En zonas de alta temperatura también es recomendable instalar un módulo de ventilación en el inversor, pero ese no es problema en Lima, así que aquí la temperatura no excede de los 30 grados, 32, 33, así que todo bien. Si fueran lugares de altas temperaturas de 40 grados, ahí sí recomendaríamos un módulo de ventilación para ese aspecto. Por último, recomendamos el mantenimiento preventivo de manera anual para revisar el estado de las conexiones y del acumulador de energía para evitar que haya una fuga de corriente o continuidad en alguna parte de la instalación. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, conclusiones. Para concluir este trabajo, los módulos fotovoltaicos son una buena alternativa eléctrica, puesto que se aprovecha la energía del sol para alimentar un hogar,
Pese a tener un alto costo de inversión inicial que asciende hasta los 7.800, una buena instalación fotovoltaica puede durar hasta 25 años con los componentes adecuados y con la instalación adecuada. Por lo tanto, el primer tercio de la vida útil de ese módulo se usaría para apalear la inversión inicial, y los otros 2 tercios restantes ya sería una ganancia para para el inversor que ha decidido colocar estos componentes y este módulo fotovoltaico en su hogar. Sí, prácticamente sería un ahorro de 15,000 soles en toda la vida útil de ese módulo. Así que en nuestro proyecto hemos diseñado un módulo fotovoltaico que cuenta con una estructura que se realiza los cálculos para instalar los componentes adecuados y convertir la energía electromagnética en energía de corriente alterna, aprovechable para estos hogares y que no pasen del consumo promedio. Y pretendemos servir de parteaguas para futuros proyectos que se hagan en el ámbito de energía renovable y que tengan finalidad de reducir el impacto ambiental para el uso de energías no renovables, porque esto para nosotros es muy importante, el medio ambiente. Y no solo centrándose en energía solar, sino también en otras energías, ya sea la eólica, mareomotriz, biomasa. Son muchas las energías que se puede aprovechar por las personas en el lugar, dependiendo de la zona en la que habiten, claro está. Pero lo importante es reconocer cuál es la mejor alternativa y cuál es la más eficiente, para no simplemente construir por construir. Y ya en las siguientes diapositivas pueden observar un poco de nuestra bibliografía, de cómo hemos llegado al proceso creativo y de este trabajo. Les agradecemos mucho por su tiempo y cualquier duda o consulta, estaremos muy felices de poder brindárselos. Muchas gracias. Gracias por su exposición. Ahora corresponde a una ronda de preguntas que lo iniciará el profesor Alejandro Rodríguez. Puede empezar, profesor Alejandro. Muy bien, gracias, profesor. A ver, alumnos graduandos. Ese software es obviamente bastante conocido, ¿no? Te da el calor radiante, la intensidad de radiación de cualquier parte del mundo. Pero en el gráfico, ¿me pueden mostrar el gráfico, por favor? Ah, ya, ese. Ahí, ese gráfico de ahí, por lo que he escuchado, ¿con qué valores han trabajado? ¿Con los mínimos, con los máximos, con el promedio? Sí, aquí en la gráfica vemos que en los meses de diciembre, enero tiene la mayor irradiancia, pero en mayo y junio tenemos muy poca. Hemos comparado las dos. Hemos visto que, sobre todo, nos ha servido para escoger el número de paneles, ¿no? Pero Entonces, vuelvo a preguntar, ¿con qué valores han hecho el proyecto? ¿Con el máximo, con el mínimo, promedio, con cuál? sí, como le iba a decir de que como el mínimo de paneles que necesitamos es 3 y el máximo 9, hemos hecho con 6 paneles para reducir nada más durante estos meses de baja irradiancia un 30% del consumo. Hemos utilizado por eso nada más 6 paneles, no los 9, como sería lo ideal para el mes de junio, por ejemplo. A ver, pero aquí hay una contradicción que yo noto, salvo que ustedes me la aclaren. ¿No? Se trabajan con los menores valores, porque en los meses donde hay más radiación, mejor, pues. Y si trata de inversión, justamente la inversión de instalar más paneles es porque te vas a ahorrar más energía si que lo comparas comprando energía. No sé si me dejo entender. En ese aspecto, ¿se refiere a que el excedente podría venderse a otros hogares? No. Simplemente tú tienes un consumo, Ajá. ¿no? Un consumo diario, mensual. Pero si tú vas a querer ahorrarte un poco en la inversión porque dices, no, yo solamente voy a usar el 30%, ¿qué? Y la diferencia la vas a tener que comprar. No, profesor. O sea, nosotros abarcamos el 100%. El caso aquí es que en temporadas de invierno, con los 6 paneles, faltarían 30 kilovatios hora en el momento más bajo. Por lo tanto, Ya. faltaría. Por ¿Cómo eso hacer ahí? exhortamos al consumidor a reducir durante esos meses, esos pequeños 3 meses, su consumo en un 30% para evitar así que les falte energía. Ya. Porque bien, en ese Sí, no, caso podríamos... Ajá, sí, habla. escúchame, ya te entendí cuál es el criterio, pero
no es un criterio, digamos, válido, porque yo no voy a escoger una cantidad que voy a producir con tantos paneles para después tener yo que ajustarme a lo que me pueda dar lo que yo he comprado. Simplemente yo no tengo que sacrificar ninguno de mis consumos y poder instalar esa opción, ¿no? No sé si me dejo entender, y que me Claro, atienda entendido. mis Sí, requerimientos sin sí, ningún profesor, tipo de sacrificio. es que en el tema del número de paneles es bastante modificable. En ese caso estamos muy sobrados. Con el tema del inversor podemos conectar otros 3 paneles sin problema. Pero hemos optado por este caso porque como es una primera inversión, como el precio, como por decir, de golpe, ¿no? Sería hemos pensado con mi compañero de que sí puede ser bastante costoso. Un panel es costoso también, por eso hemos decidido ponerle 3 paneles menos, pero de que se le puede poner, se le puede poner. Pero con Ya, eso hemos decidido con mi compañero por Ya, primera prácticamente instancia. es añadir un tercer string para Claro, evitar ese ya, déficit ahora, energético en esa temporada. perfecto, perfecto. Ya claro. entendí el criterio. Bueno, otro asunto. La teoría que han mostrado, ¿no? Bastante interesante, pero yo esperaba, sinceramente, que ustedes me pongan un caso de una familia promedio, una comunidad, no sé, y que según el requerimiento de energía, ¿no? De kilovatios hora mensual, a partir de ese valor ustedes vayan determinando, calculando, ¿no? El número de paneles, la energía que produce cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por lo que he escuchado de su exposición, hablaban de valores máximos, valores mínimos, que la temperatura máxima, que la temperatura mínima, pero dame las temperaturas, dame los valores, ¿no? Eso Claro. no se ha visto claramente, ¿ya? Y otro asunto para terminar. Ese software tiene opción de optimización, que por lo visto no lo han usado, donde esa curva que ustedes ven que en los meses de invierno baja, un poquito se nivela con los máximos, y hay una opción, no sé si la han, es un check, un clic que hay que apretar. ¿Para qué? ¿Y cómo se optimiza? Cuando tú sigues al sol, o sea, ustedes como mecánicos, me imagino que se les debe haber ocurrido seguir al sol, porque la inclinación que ustedes le dan es con respecto al norte nada más, ¿no? Claro, Ya, o sea, si tú apuntas en una dirección y no sigues al sol, obviamente estás perdiendo energía, ¿no? Ustedes han podido diseñar un mecanismo bastante sencillo, ¿no? Ustedes conocen ahí más o menos cómo es la mecánica, para que a medida que va avanzando el sol, el panel siempre lo siga y la intensidad sea perpendicular. Y esa es la opción que tiene ese software para optimización, pero veo que no la han utilizado. ¿Ya? Ahí estamos perdiendo un poco de eficiencia. sí, sí, hemos visto ese método de seguimiento. No lo hemos aplicado. Y respecto a mostrar los cálculos que hemos hecho respecto a un punto en específico, sí lo hemos hecho, pero no lo hemos mostrado en la presentación por tema de tiempo, porque es un proceso bastante largo que está más especificado en el Ya, documento. pero bastaba con mostrar resultados nada más. Yo no quiero que me pongan la operación, ¿no? Sino tal valor se utilizó, ¿no? Como parámetro de entrada y de aquí, bueno. Y por último, muchachos, para dejar a los otros panelistas, ¿qué hay del tema de las baterías? No he escuchado nada con respecto a las baterías. ¿Cómo la han seleccionado? En el trabajo Sí, lo tenemos, pero sí, debido una vez más a problemas de tiempo tuvimos que reducir bastante claro, sí, la batería está bien especificado en el documento, pero no lo hemos puesto en el informe porque Eso es un hemos preferido explicar otros temas, ¿no? Que ha sido un poco más complejo. ya, pero El tema de la batería sí, tomen en cuenta que ese sí, es un aspecto muy importante. Ya, sí. listo, profesor Ceballos. Muchas gracias por tu participación, estimado colega, profesor Luis Rojas. Puede proceder con sus preguntas. Estimados graduandos, primeramente mi saludo, buenos días. Buen día. Buenos días, profesor.
Eh, Muy bien, yo como soy del área de mantenimiento, a mí me preocupa también que ustedes desarrollen la parte que es la que el proyecto vaya también a la par con lo que se tiene que ver el planeamiento de su respectivo mantenimiento. Hay que hacer un mantenimiento a estos equipos. Creo que si tengo entendido que la mayor actividad de mantenimiento estaría dirigido a las baterías, ¿no? Entonces, ¿cómo eso no lo he escuchado, pero ¿qué alcance podrían darme respecto a cómo han proyectado, cómo han planeado? Por ejemplo, es clave para empezar, necesitamos conocer el mantenimiento periódico, el preventivo que le llamamos, que es, ¿no? Ese es lo mínimo que debe ser incorporado en todo proyecto cuando se ya va a estar en plena operación, ¿no? ¿Podrían darme los alcances? A ver, o no han previsto esta parte. Bueno, en el curso que hemos llevado nos decían que con un mantenimiento anual es suficiente, solo para checar que todo esté en operación en el ámbito de amperajes y que no haya ninguna fuga. Y cada cierto tiempo, cada 3, 4 o 5 años, se puede cambiar de fusibles o de la llave termomagnética. En la parte de, como dice, la mayoría de todos los problemas correctivos que se tienen que hacer es más que nada por la instalación. Si la instalación está bien, con los componentes adecuados y si son los cálculos adecuados, no debería ser necesario andar haciendo estos mantenimientos correctivos de manera anual. Debería durarnos bastante tiempo, todos los componentes, tanto la batería, con que no esté en intemperie y no haya humedad, la batería y el inversor de corriente estarían en perfecto estado y podrían durar los 25 años que duran en promedio, que es la Eh, vida, la expectativa. Ya, claro, muy bien. de todo el sistema, lo que en realidad las baterías sería lo que más se estaría desgastando, pero estamos aplicando todos los métodos de cuidados porque de la batería que tiene una capacidad del 100%, nada más estamos utilizando el 50%, dejando un 25% por debajo y por arriba del funcionamiento para que no tenga un desgaste muy fuerte, ¿no? Pero de todas maneras la batería tiene un tiempo de vida y se va a tener que reemplazar. Creo que es lo único reemplazable en este sistema. Muy bien. Ya eso me indica que son equipos de muy alta eficiencia en cuanto a su operatividad. Normalmente siempre hay un conjunto de repuestos que hay que estar cambiando periódicamente. Eh, y la otra actividad periódica es la limpieza. Limpieza, porque el hecho, a pesar que está la intemperie, siempre hay acumulación de, del polvo atmosférico, ¿no? Entonces, es conveniente que haya un plan de mantenimiento, ¿no? Rutinario es lo que digamos. Eso creo que es lo que podría haberse implementado, ¿no? Claro. Bueno, como Sí, corresponde, depende de la zona más que nada. Hay zonas donde el polo se ve muy reducido y hay zonas cerca, por ejemplo, del monte, del cono, donde ahí Ujú. sí es recomendable que por lo menos una vez a la semana se limpie ese polvo con un paño suave para evitar rayaduras, porque es muy importante que las rayaduras no estén ahí, porque reducirían la eficiencia de los paneles, de las celdas fotovoltaicas. Ahí está. Justamente usted ha indicado algo interesante, ¿eh? Claro, la manipulación, hay instrucciones de seguridad, de instrucciones de peligros que podrían ocurrir, ¿no? Como es la rayadura. La rayadura del panel creo que ese es muy dañino, ¿no? Entonces, ¿cómo manipular? ¿Cómo hacer la manipulación, ¿no? Y eso tiene que ver también con la operatividad de estos equipos, ¿no? Que creo que convenía haberlos incorporado también en parte de su proyecto. Eso sería todo de mi parte, eh, estimados eh, eh, señores que están Ok, sustentando. Gracias. ok, muchas gracias. Estimados ex- eh, alumnos que están sustentando, una pregunta. ¿En qué parte de Lima, porque veo que está orientado a Lima, pero han hablado acerca de que
algunas consideraciones corresponden a Lima, está, digamos, orientado a este proyecto? Bueno, donde pusimos regularmente la radianza fue en Villa Salvador, pero regularmente, debido a que hemos elegido monocristalinos, en realidad no habría tanto problema de zonas donde no haya tanto sol directo, ya que con la radiación solar, es suficiente para generar esta energía. Claro, mejor si está en zona como Chacacayo, donde el sol es muy constante, ahí incluso habría mucho más generación eléctrica, pero incluso en zonas donde hay bastante niebla, como el norte, Puente Piedra, ahí también podría funcionar, o incluso en el sur, y podría funcionar de maravilla con monocristalinos, siempre cuando sean monocristalinos y no policristalinos. Lo que sí no veo es cuáles son los equipos que consume un hogar, por ejemplo, de los cuales ustedes me dicen que está orientado a este proyecto, que podría ser Villa El Salvador o Puente Piedra. No hay. Por los consumos, yo deduzco que es muy poco los equipos que puedan tener, ¿no? Estoy revisando su monografía y el consumo, digamos que no es de una familia que pueda tener, pues, cierto grado de comodidad, ¿no? Eh, y además, ¿no? El recupero de la inversión será en 7 años. A ver, ¿qué me pueden comentar respecto a esas observaciones? Sobre todo a la Bueno, parte de que no hay un análisis de cuáles son los equipos que comúnmente se utilizan un hogar en la zona en la cual ustedes planifican. de acuerdo. Bueno, bajo la primera, es verdad, no hemos colocado en la monografía un desglose de los equipos, aunque sí lo investigamos al inicio, no lo pusimos como tal. En sí, el refrigerador, la nevera, es lo que más consume con 50 o 40 kilovatios, dependiendo de la eficiencia energética, y es la que siempre está operativa prácticamente en los hogares, en las cocinas, seguido por el microondas, la lavadora y el televisor. Aunque la lavadora no es un equipo que esté en todas las casas, el televisor aparentemente sí, se ha vuelto requerimiento, también las computadoras. Así que eso nos da un total que son de 15 y 20 respectivamente, y nos da un total de 90 a 100 kilovatios hora por mes. Claro, hemos visto el promedio en Lima en respecto al consumo y sí hemos tenido que sumar los electrodomésticos, sobre todo para también ver el cálculo del inversor, porque hemos escogido un inversor de 1000 watts con unos picos de 2000, creo, me parece. Y eso más que todo nos ha servido para hallar el inversor. El consumo en Lima hemos visto por el promedio que se da, que lo informa, ahorita no me acuerdo bien quién lo informó, pero hemos visto el promedio de consumo en Lima. Bruno, pero cuando tú me dices el promedio, estás considerando, por ejemplo, una clase A que tiene muchas comodidades eléctricas, que tiene secador, aire acondicionado, con un hogar en Villa El Salvador que tiene lo mínimo, y eso no podría ser un promedio, ¿no? Habría que haber segmentado. Esta zona consume tanto, esta otra zona consume tanto, ¿no es cierto? Porque no se trata de hacer un promedio, sino más bien de una segmentación de acuerdo a dónde oriento la utilización de estos paneles solares. Y en cuanto al tiempo de inversión, son 7 años. ¿No te parece que es mucho, Bruno? Claro, si bien son 7 años y es bastante, el costo inicial también lo es. Lo que corresponde a la vida útil total son prácticamente es un tercio de la vida útil, sería solo para pagar el, el módulo fotovoltaico. Pero hay que corresponder que en sí estamos eliminando el 100% del gasto mensual que es de electricidad. Por lo tanto, se iría pagando paulatinamente en esos 7 años. Y el resto, serían 18 años, serían solo beneficios que se verían proyectados en no tener que pagar ese recibo.
O sea, sí, definitivamente el costo inicial es elevado. Y por Sí, último, sí, profesor, el costo inicial es elevado, pero también este sistema también es para reducir el consumo que se puede dar en un hogar en un porcentaje bastante alto, además de que hemos hecho todo el cálculo de los componentes de la forma más correcta y para elevar el tiempo de vida de los componentes, porque como hemos visto, siempre los errores que ocurren en los paneles o por qué dura poco es porque justamente hay una mala conexión de paneles y hay se sobreexige al inversor. El inversor es una parte bastante costosa, es como el cerebro del sistema. Y hemos hecho de todo para la protección y para un funcionamiento sobrado, que no se le exija al inversor, para que tenga una vida útil bastante larga. y por último, ¿quién paga el costo inicial? ¿Quién financia el costo inicial? ¿El mismo usuario? Claro, el mismo usuario. Pues como que no concuerda, ¿no? No concuerda el- la focalización con la posibilidad de hacer un desembolso de más de 7.000 soles, ¿no? Entonces, esa es mi última pregunta a ambos, ¿no? Y más bien ahora quiero tomarme un par de minutos para hacer algunas recomendaciones en cuanto a su trabajo, a sus planos más bien. Ustedes como mecánicos tienen que seguir las normas ISO y la norma ISO no contempla una escala de 1 a 8, tampoco una escala de 1 a 10, ¿no? Las únicas escalas que contempla es 1-2, 1-5, 1-10. 1-10 sí, 1-9 diré, no contempla, ¿ya? Eso hay que considerar, ese aspecto técnico. Y además, dentro de lo que es tu, tu plano de fabricación, tienen algunos símbolos en cuanto al ISO en que el cono truncado está mirando a la derecha cuando según sea ISO A o ISO E, independientemente de ello, el cono truncado, la medida más pequeña, el diámetro más pequeño, debe estar siempre orientado hacia la izquierda, ¿no? Eso hay que tener en cuenta y algunos perfiles que no es necesario dibujar su vista, digamos, superior, ¿no? Porque es un rectángulo, es una medida estándar, es un perfil estándar. Bien, entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones porque ya ustedes ya están en la parte profesional, en la industria y hay que presentar los planos de acuerdo a lo que indican las normas, ¿no? No hay que salirse de. Muy bien. Entonces doy por finalizada la sustentación. Desearles los mejores éxitos ahora que ya están en el ámbito laboral y con el jurado vamos a deliberar y luego se les informará oportunamente, ¿no? Felicitaciones en lo que a mí concierne. Bueno, muchas gracias, profesores, por su tiempo. Una vez más, la verdad, agradecemos mucho sus consejos. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, señores, felicitaciones, que le vaya bien. Me ha interesado, de repente voy a ser uno de los clientes, de repente yo soy uno de los compradores de una unidad o un equipo. Solamente no me enteré bien el costo, no sé cuánto está costando en promedio. 7.400 sería en total. Con Ya, muy bien. una vida útil de 25 Voy a tenerlo en años. cuenta, voy a tenerlo en cuenta. Muchas gracias, que le vaya bien. A los profesores Muy hay bien. un descuento, dice. Bien, felicitaciones a todos. Bien. Estimados, esperen el correo en los próximos días donde se les dará las siguientes indicaciones para que obtengan su título profesional. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, señorita. Le agradecemos. Hasta luego. Que tengan buen día. Muy bien, nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Felicitaciones.